bueno, les damos muchas gracias a todas las que se acaban de conectar, las que se van a conectar por medio de Facebook, las que se van a conectar en YouTube, las que se van a conectar por cada una de las plataformas de Un Cafecito con Dios. Les agradecemos de verdad que estén aquí con nosotras. Y bueno, antes de arrancar, acordémonos que estamos viendo la palabra que vimos hace 8 días, que se tituló ¿Cómo arranco el año? Y qué bendición, ¿verdad? Es saludarles otro sábado más de Un Cafecito con Dios. Qué bendición es estar aquí con ustedes, qué bendición es compartir la palabra. Saben que las quiero mucho, que las amo a todas y que sé que cada una de ustedes, las que se conectan y las que se van a conectar, se conectan con un corazón agradecido y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y antes de arrancar la segunda parte de esta palabra que pues vimos el sábado pasado, que titulamos ¿Cómo arranco el año? Salpicados, sumergidas. ¿Se acuerdan que vimos sobre los salpicados, verdad? Entonces, antes de que arranquemos, vamos a hacer nuestra declaración de cada sábado. Y bueno, en esta mañana quiero que ahí donde tú estás, tomes tu Biblia y empieces a hacer esa declaración. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y hoy saldré renovada, restaurada, transformada por el amor de Dios en mi vida y por el poder de su palabra que está escrita para que yo la reciba en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y bueno, nuestra historia del sábado pasado se basó en el libro de Hechos, capítulo 8, del 9 al 13. Si alguna de las moderadoras está por ahí que me pueda ayudar a escribir los versículos, se los voy a agradecer ahí en el chat. Entonces, nuestra historia se basó en el libro de Hechos, capítulo 8, verso del 9 al 13. Estuvimos hablando de Simón. Y Simón tenía algunas características de cómo se vive siendo salpicado y no sumergido. Y pensamos y analizamos un poquito que Simón no estaba escaso de dinero, él era próspero, él tenía fama, la gente lo seguía, conocía la palabra de Dios y andaba con un siervo de Dios llamado Felipe. Imagínense, ¿qué más quería Simón? Pero entonces descubrimos que el problema de él no era material, descubrimos que su problema de él no era de dinero, porque al final de la plática que tuvo con Pedro, él le dice, Simón, o sea, te veo en amargura, te veo en esclavitud. En otra versión nos dice que le dice Pedro, te veo en hiel de amargura y en cárceles. Imagínate qué tremendo le dice Pedro. Y a mí eso me sacudió muchísimo, porque la sociedad nos puede decir a ti y a mí, no, pues es que el dinero resuelve todo. Y pues sí, resuelve muchas cosas, pero no del todo. Eso no del todo es, pues verdad, porque hay mujeres que tienen todo lo que necesitan, económico, materialmente, pero dentro de ellas están en esa hiel de amargura y de cárcel espiritual. Y eso es muy tremendo, eso es muy, muy tremendo. Y quizás me vas a poder decir, pero pastora, yo me conecto los sábados, yo voy a mi iglesia, los domingos recibo palabra, sí, pero aunque hagas eso, si no estás sumergida en el Espíritu de Dios, y especialmente en los tiempos, en esos tiempos fuertes de angustia que estamos viviendo ahora, y los que se vienen, porque no solamente estando sumergidas en el Espíritu Santo voy a poder vencer este año que viene, o las pruebas que vienen, o las pruebas que se me presenten, solamente sumergida en Él lo voy a poder lograr. Si yo no estoy sumergida y solamente soy salpicada como Simón, entonces me voy a amargar y me voy a frustrar por no lograr las metas, por no lograr los objetivos, por no lograr aquello que mi corazón anhela hacer.
Y quiero decirles algo, mis bellas mujeres de Un Cafecito con Dios, quiero que escuchen muy bien esto, porque los tiempos que vienen serán fuertes, los tiempos que vienen van a ser tremendos. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales, y no es que, ya esto de la pandemia pasó, o esto que está sucediendo en el mundo de la erupción del volcán ya sucedió y no nos afectó. No, 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 no. Esto va a continuar y vienen cosas peores, cosas tremendas, y no lo va a arreglar el dinero, no lo va a arreglar las cosas materiales que tú puedas tener, no va a arreglar las situaciones con sola decir, yo puedo arreglarlo, y no es así. No es así porque solo vamos a poder ser mujeres fuertes, mujeres valientes, cuando tú y yo estemos dentro, estemos metidas en el Espíritu Santo, viviendo sumergidas en Él, es que yo voy a tener victoria sobre victoria en el nombre de Jesús. La única manera de ser más que vencedoras es viviendo sumergidas en el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que entender muy bien. ¿Cuántas de nosotras podemos decir, wow, yo vivo así? ¿O cuántas de nosotras podemos decir, ay, el problema de Simón, creo que yo soy Simón, ¿verdad? ¿Cuántas podemos decirlo? Porque el problema de Simón, perdón, no era el dinero. El problema de Simón era su espíritu. Por eso Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, Simón. ¿Se acuerdan que leímos ahí en nuestro pasaje base del sábado pasado? Leímos que Pedro le dice, Simón, que tu dinero perezca contigo. Y hay gente, que es muy triste decirlo, pero hay gente que perece con el dinero. Y cuando abren los ojos, se quedan sin matrimonio, se quedan sin hijos, y eso es muy, muy triste, muy triste. Entonces, si hemos sido como Simón, en esta mañana quiero que cierres ahí donde estás tus ojos y le digas, Señor, yo no quiero ser como Simón, yo no quiero perecer, yo quiero vivir y que toda la bendición que tú me das se multiplique, pero que se multiplique correctamente para que mi espíritu primero viva y busque tu reino, y busque tu justicia y busque tu presencia, y así todas las cosas van a ser añadidas a mi vida y a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, las que este año pasado vivimos salpicadas, quiero decirte que estamos en cárceles espirituales, que estuvimos, perdón, en cárceles espirituales, pero quiero que sepas que Dios esta mañana te quiere hablar al corazón y nos quiere transformar, enseñándonos algunas cosas poderosas que experimentan las mujeres que viven sumergidas. Ahora, ¿quién de nosotras quiere arrancar este año sumergidas? Yo digo amén. Si tú quieres arrancar este año sumergida, levanta tu manita y di amén en el nombre de Jesús. Amén, porque así. En el nombre de Jesús. Entonces, ya hablamos de Simón. Ahora, escúchame bien, mi bella mujer que estás aquí. Simón también se llama Pedro, el apóstol. Simón también se llama Pedro el apóstol. Pero Jesucristo le dijo, ya no serás más Simón, ahora serás Pedro, ya no serás más caña, porque el nombre de Simón significa caña, ahora serás piedra, porque Pedro significa piedra. Amén. Y ahora Simón, el que antes era salpicado, ahora es el apóstol Pedro. Y este Pedro vive sumergido. Y quiero que notes esto. Esto está espectacular. ¿Por qué? Porque las mujeres, anota bien y toma nota si te gusta escribir, las mujeres sumergidas, su hábitat, esas mujeres que son sumergidas, su hábitat son las cosas del espíritu. Su hábitat son las cosas del espíritu. Por eso te dije, esto está espectacular, porque esto es impresionante. Ahora, ¿qué es la palabra hábitat? ¿Qué es la palabra hábitat? La palabra hábitat es el espacio donde alguien se mueve, donde alguien vive, las condiciones en las cuales las personas se desarrollan. ¿Estás pensando entonces en qué hábitat estoy? ¿Cuál es tu hábitat?
¿Dónde te estás moviendo este día? ¿Dónde te has movido al inicio de año? ¿Cuál es tu hábitat? Y escúchame bien, las mujeres que están sumergidas, las que viven sumergidas en el Espíritu Santo, su hábitat es el Espíritu Santo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo está esto. Su hábitat es el Espíritu Santo. Qué maravilloso. No sé si han escuchado una frase muy mencionada que dicen, no es que ella o él viven con un pie en el mundo y el otro en las cosas de Dios. No sé si la han escuchado o nosotras mismas también la hemos dicho, ¿verdad? No, es que ella es así porque vive con un pie en el mundial y otro pie en las cosas de Dios. Pero quiero decirte que eso no necesariamente es verdad. Lo que pasa con esas personas es que su hábitat no son las cosas de Dios. Lo que pasa es que solo vienen, se conectan el sábado, van a sus reuniones los domingos, se remojan un poquitito cuando están conectadas, cuando reciben la palabra, pero después siguen viviendo en su mundo. Ellas han decidido vivir en su mundo. Vienen a salpicarse de la palabra un poquito, pero después vuelven a su hábitat normal. Y mira, yo le pedí a mi hija que me hiciera un dibujo. Y mira, este bonito dibujo, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí lo ven? Yo le pedí que me hiciera este bonito dibujo. Yo le dije, mamá, hazme este dibujo de un pececito, vive aquí en su pecerita. Y este bonito dibujo de pececito en su pecera, fíjate bien, este dibujito, este es el hábitat de este pez. ¿Lo puedes ver? ¿Ves ahí que tiene sus alguitas y tiene ahí su casita, tiene su tesoro? Este es el hábitat de este pececito. Él no puede vivir fuera de este hábitat. No puede vivir porque ¿qué pasa? Este pececito es su hábitat. Por eso la palabra bautismo, escúchame bien, la palabra bautismo significa sumergirse. Y nosotras no nos bautizamos una vez y ya va. No. Nosotras no nos bautizamos una vez y ya, adiós. No, nosotras tenemos que vivir sumergidas en el Espíritu de Dios todos los días. Todos los días. Ahora, yo no les estoy diciendo que ahorita vayan, llenen una tinota así grandota y allí vivan sumergidas en esa agua, ¿verdad? No, estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente. Ustedes tienen que vivir en este hábitat, en el hábitat del Espíritu Santo, porque si ustedes se salen de este hábitat, van a perecer, van a tener pensamientos equivocados, van a tener reacciones equivocadas, van a vivir en un mundo al que no le agrada a Dios que vivamos. Entonces, cuando hablamos espiritualmente, es cuando el Espíritu de Dios toma dominio de nuestra persona. Y escúchame muy bien, la mayoría de nosotras, nuestro hábitat es el mundo, nuestra carne, nuestras pasiones, los deseos. Cuando el marido nos hace enojar y le aventamos el sartén. Cuando nuestros hijos nos hacen enojar y les decimos dos que tres cosas que lastiman su corazón. Así vivimos, así es nuestro hábitat. Los afanes, las angustias, la tristeza, la depresión. Y solamente los sábados o solamente los domingos, cuando se conectan con Dios por una hora, van, se conectan o tratan de conectarse con Dios, porque a veces estamos en la alabanza o estamos en alguna otra, está la palabra y yo estoy en el teléfono, yo estoy escribiendo. Eso no es estar conectada con Dios. Entonces, ¿sabes por qué no podemos conectarnos con Dios? Eso se me vino ahorita a mi cabeza. ¿Sabes por qué no podemos conectarnos con Dios? En la oración, en la alabanza, no nos podemos conectar a la palabra, porque no es nuestro hábitat, porque no es algo que hacemos diariamente. Si lo hiciéramos diariamente, fuera algo diferente, fuera algo distinto. Tú empezarías a escuchar la alabanza y automáticamente tu corazón y tu espíritu se van a conectar con Dios. Tú estás escuchando la palabra muy independientemente de quién te comparta la palabra, tú automáticamente
tu espíritu, tu mente, tu corazón se conecta con Dios para recibir lo que Él tiene para ti. Pero cuando no lo hacemos, cuando no es nuestro hábitat y no hablamos de las que se conectaron hoy por primera vez, o de las que apenas están conectándose, o de las que apenas están aprendiendo la palabra, no hablamos de ellas, hablamos de las que tenemos años conociendo la palabra de Dios. Años, y aún así predicamos, ¿verdad? La palabra. Tenemos años haciéndolo, pero no conectamos con Dios porque estamos fuera del hábitat de Dios. ¿Por qué no más bien nosotras nos hacemos el reto, la meta de que desde el día lunes muy temprano doblamos rodillas, oramos, buscamos conectar con Dios por medio de su palabra, escuchamos los susurros del Espíritu Santo y empezamos a cambiar de hábitat? ¿Por qué no lo hacemos de esa manera? Si antes tu hábitat era la angustia, la depresión, el enojo, la ira, la tristeza, ¿por qué no empiezas a cambiar? Dice Romanos 12:2, cambiemos, ¿verdad?, de dirección. Que Dios renueve nuestra mente y cambiemos de hábitat en el nombre de Jesús. Por eso es que habemos muchas mujeres que no conectamos con el mensaje. Estamos desanimadas, no, mejor no me conecto, la culpa es de mi vecino porque pues está con la música muy fuerte y es que no me va a dejar escuchar, no, es que la culpa es de mis hijos porque van a andar corriendo y me voy a distraer. Buscamos pretextos, y no es que no tengo tiempo, y lo que pasa es que estamos en un hábitat que no es correcto, en un hábitat que no es correcto. Entonces, mire, mi bella cafecito, te quiero decir, deja de estar en el hábitat incorrecto. Deja de estar en el hábitat incorrecto, porque esta mañana el Señor nos quiere recordar que tú y yo no hemos sido diseñadas para vivir y arrancar el año en el hábitat de derrota. Nosotras no fuimos diseñadas para arrancar el año en el hábitat de cárceles espirituales, ni de decepción, como Simón, o como Simón que estaba en hiel de amargura y de cárcel. No, tú y yo, escúchame bien, tú y yo hemos sido diseñadas para las buenas obras a las cuales Dios nos preparó de antemano antes de que naciéramos, antes de que camináramos en su palabra. Dios ya nos estaba preparando para algo poderoso a ti y a mí en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde están las bellas cafecitos que dicen, yo quiero el hábitat de Dios? Yo quiero ese hábitat. Y escúchame bien, las mujeres que tienen el hábitat de Dios no esperan a que las circunstancias las invadan en su día a día. ¿Sabes por qué? Porque esas mujeres a donde van, a donde caminan, a donde se mueven, a donde quiera que se paren, el hábitat de Dios está con ellas. El hábitat de Dios está con ellas. En el nombre de Jesús. Cuando somos mujeres que estamos totalmente sumergidas con el Espíritu, donde vayas tú, va el Espíritu Santo. Y la gente puede ver que tú eres diferente. La gente puede ver, ellos te van a ver y van a decir, esta mujer es diferente, porque aunque exista un caos alrededor de su vida, aunque la tormenta azote, aunque la tormenta venga y destruya lo que quiera destruir, ¿sabes qué pasa? Aunque la tormenta azote tu hábitat, porque muchos huracanes, muchas tormentas azotan el hábitat de este pececito. Lo azotan, revuelven sus aguas, quieren derribar su lugar a donde él vive, donde él se alimenta. Esas tormentas, porque van a llegar, ¿verdad? Como ahorita la erupción que hubo de ese volcán que estaba en el océano y muchos peces murieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la erupción destruyó su hábitat. Pero aunque las tormentas vengan, aunque ellas azoten y destruyan tu hábitat, tú vas a seguir nadando como el pececito. Tú vas a seguir
buscando el hábitat de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hábitat de Dios te da paz y te llena de su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Tu hábitat es el Espíritu Santo. Tu hábitat es la presencia de Dios. Entonces, tú le vas a, cuando ellos te pregunten, pero ¿por qué es que te mantienes tan firme a pesar de lo que estás viviendo? ¿Sabes qué le vas a contestar? Es que mi hábitat, Él es el Espíritu de Dios, porque Él me da paz en medio de la tormenta, en medio de mi angustia, en medio de Jesús. Quizás tú recuerdas esa frase cuando Jesucristo le dice, oye Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, wow, tremendo Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero después, minutos después, Pedro, de estar ahí en las nubes, bajó a su hábitat y el hábitat de Pedro era otro. Él pensaba en las cosas de abajo y luego Jesucristo platica con ellos y le dice, chicos, yo necesito morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro le dice, no, Señor, ten piedad de ti mismo. ¿Cómo me estás diciendo eso? ¿Cómo crees que vas a morir? No, no vas a morir. Y fíjate lo que Jesús le dice a Pedro, porque Pedro baja a sus pensamientos, a su hábitat humano, y fíjate lo que Jesús le dice. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow. Es decir, le dice, Pedro, estás en el hábitat incorrecto, Pedro. Pero ahora ya no es Pedro. Ahora Pedro puede mirar a Simón y mirarlo con compasión, porque Jesús también a él lo miró con compasión. Pedro le dice a Simón, Simoncito, mi vida, ora por favor para que Dios te perdone porque te veo mal. La compasión que Jesucristo tuvo con él la tiene con otro. Pero el que está en el hábitat del Espíritu puede mirar las cosas de una manera diferente. Puede mirar más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Puede mirar más allá y puede ver que tiene promesas escritas en su vida. Ahorita puede venir a tu pensamiento una promesa que Dios te regaló y puedes abrazarla y decir, sí, porque yo la tengo, porque yo voy a habitar, porque yo estoy en el hábitat de Dios. Y esa promesa será cumplida en el tiempo de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba más enfocado, estaba con un corazón alineado, estaba con sus oídos abiertos, porque la mujer que está en el hábitat de Dios, este pescadito que tengo acá, sus ojitos están metidos dentro de su hábitat, sus oídos están metidos dentro de su hábitat, todos están dentro de su hábitat. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres que están metidas en el hábitat del Espíritu Santo ven las cosas que antes no veían y entienden que la guerra que están viviendo es espiritual y no carnal. Amén. Y fíjate, en una ocasión, Pedro, vienen Zafira y Ananías y le mintieron a Pedro sobre unas propiedades. Y Pedro estaba en el hábitat de Dios en ese momento y les dice, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? ¿Quién le había dicho eso a Pedro? Nadie sabía. Nadie sabía que ellos estaban mintiendo. Nadie le vino a contar el chisme a Pedro. Pedro estaba en el hábitat de Dios y él estaba viendo cosas que otros no podían ver. Alguien diga amén a esto, porque tú vas a poder ver cosas que antes no podías ver y las promesas se van a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Y escucha bien, mi bella mujer que estás aquí conectada. Cuando tu hábitat es el Espíritu Santo,
vives en otra dimensión espiritual. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. A mí me encanta porque ahora, a mí no me gustaría que entendieran mal esta parte, ¿verdad? Que cuando platiquen con alguien les digan, momento, momento, yo ya estoy en otro nivel espiritual, no me hables porque yo camino en las nubes. No, 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 no. No se trata de eso. Simplemente, como Pedro, somos normales. Di conmigo, soy normal. Yo soy una mujer normal. Soy normal. Solo que como camino y me muevo en el hábitat del Espíritu de Dios, puedo ver cosas que otros no ven. Y cuando estamos en el hábitat del Espíritu Santo, a veces vemos cosas y el mismo Espíritu ve cosas y te dice, shh, tranquila, déjame a mí, tú no hables, tú no digas nada, yo voy a hacer todo. Y eso le pasó a Pedro. Y esto es lo más importante de estar sumergidas en el hábitat de Dios. ¿Por qué? Porque sientes lo que Dios siente, amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Dios odia el pecado. No odia al pecador, odia el pecado. Pero amas y sientes y odias lo que Dios odia, amas lo que Dios ama y sientes lo que Dios siente. Así que no es que sea, no es orgullo espiritual, no es que pues no puedo ver televisión porque estoy en otro nivel espiritual y que nadie me hable porque yo solamente escucho al Señor. Sí, escuchamos al Señor, pero somos mujeres normales que habitamos en un mundo normal y que podemos ser de mucha bendición para los que nos rodean. En ocasiones a mi esposo le dicen, ay, pastor, qué bien predica, qué bendición. Pero cuando llegamos a casa, ¿qué crees? Cuando llegamos a casa yo le digo, mi amor, saca la basura, mi amor, lava los trastes, mi amor, hay que tender la cama. ¿Te imaginas que mi esposo me diga, a mí me respetas, a mí no me vas a poner a lavar los trastes porque yo soy un pastor muy espiritual? Ah, bueno, pues no, ¿verdad? Entonces, ok, pastor, si predicas muy bien la palabra, predique con el ejemplo y vaya y lave los trastes, y vaya y saque la basura, y vaya y tienda su cama, vaya y levante sus zapatos, ¿verdad? Porque somos normales, pero no caminamos por la vida siendo normales. Es una gran diferencia entre las hijas de Dios, las que están en el hábitat de Dios, y entre las que estamos en el hábitat equivocado, en el hábitat incorrecto. Así que esta mañana quiero que digas conmigo, voy a vivir en el hábitat del Espíritu de Dios. Quiero que lo declares, voy a vivir en el hábitat del Espíritu de Dios. Y lo primero que vivimos las mujeres sumergidas, y ahí tómale nota, lo primero que vivimos las mujeres sumergidas es que, lo primero que vivimos las mujeres sumergidas es que vivimos en el hábitat del Espíritu Santo, pero las mujeres sumergidas viven constantemente llenas del Espíritu Santo. Y esto está espectacular, porque vivimos constantemente y quizás no hay tiempo para darte todos los textos bíblicos que hablan de eso, pero te voy a citar alguno. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, verso 6. Cuando Pedro y Juan iban a subir al templo de la Hermosa, había un cojo. Y fíjate, Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo doy. En el nombre de Jesucristo, levanta. Y ese hombre se levantó. Y después de que se levantó, se armó un alboroto, porque a este hombre lo llevaron al concilio frente a las autoridades religiosas. Y dice la palabra que Pedro no solo estaba lleno del Espíritu Santo cuando sanó al cojo, sino que estaba lleno del Espíritu Santo frente al concilio. Y lo agarraron y lo metieron preso. Y estando preso, ¿qué crees? Seguía lleno del Espíritu Santo. Y luego lo sacaron de la cárcel y para que hablara y se defendiera y predicara el evangelio. Y dice la palabra que la palabra del Señor, que él estaba lleno. Entonces, amadas mujeres,
Pedro en la cárcel estaba lleno, en el templo estaba lleno, en el concilio estaba lleno, por donde caminaba el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Wow, no importa el problema, no importa la adversidad, no importa lo que estés pasando, tú eres una mujer que tiene el hábitat del Espíritu Santo y por consiguiente el Espíritu Santo camina contigo a donde quiera que vas, en el nombre de Jesús. Alguien debe de decir amén y entender esto porque está espectacular, está maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque escucha esto, escucha esto. No lo tengo escrito aquí en mi bosquejo, no lo tengo, pero no es en la iglesia donde tenemos que vivir llenas. Es ahí afuera. No es los sábados que te conectas al chat, es ahí afuera donde debes estar llena del Espíritu Santo para que todo lo que hagas refleje los frutos del Espíritu de Dios. Amén. No es en la iglesia, no es en el chat, es ahí en tu día a día donde debes estar llena del Espíritu Santo para que tú puedas reflejar sus frutos en tu vida. Cuando no vivimos sumergidas y no caminamos en el hábitat de Dios como hijas, como esposas, como mamás, nuestros hijos nos ven. Y cuando ya son jóvenes o son adultos, dicen, no, yo mejor así estoy bien. ¿Para qué asisto a un grupo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me conecto en un grupo de chat? ¿Para qué lo hago? Yo así estoy bien. ¿Por qué? Porque donde tenemos que vivir llenas, no es los sábados o los domingos, es en tu diario caminar. Cuando el día de mañana se presente la crisis en tu vida, cuando se presente la tentación, cuando se presente la adversidad, los ataques, los problemas, las decisiones, los desafíos de la vida, es ahí donde la llenura del Espíritu Santo a mí me va a ayudar para ser victoriosa, para ser una mujer conforme al corazón de Jesús. Yo necesito vivir llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjate bien, te guía para mejorar todas las áreas de tu vida. Como mujer, me da la gracia frente a mis amigas y me hace una mujer confiable. Como empresaria, me lleva a ser sabia y a firmar los mejores contratos para mi empresa. Como hija, me permite honrar a mis padres y bendecirlos en todo momento. Como mamá, me enseña que con sabiduría puedo educar a mis hijos en amor y enseñarles la palabra de Dios. Como esposa, me ayuda a hacer una ayuda adecuada, una ayuda correcta, que sabe apoyar a mi esposo cuando la está pasando bien y cuando la está pasando mal. Como líder, como pastora, me da el discernimiento para enseñar su palabra. Todo eso hace el Espíritu Santo cuando tú y yo estamos sumergidas en su hábitat. Cuando tú y yo estamos en este hábitat, Él nos enseña y nos dirige. Cuando vivimos llenas del Espíritu Santo, nos pasa como le pasó a Daniel. Somos 10 veces mejores que los demás. ¡Wow! Y no necesitamos traer al Espíritu Santo a nosotras. Nosotras tenemos que meternos dentro del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Si viviéramos constantemente llenas del Espíritu Santo, no estaríamos en tantos problemas de depresión. Porque las mujeres somos muy prestas para deprimirnos. Siempre estamos llorando, siempre estamos deprimidas. ¿Por qué? Porque no estamos llenas del que nos sana, porque no estamos llenas del que nos consuela, porque no estamos llenas del que nos abraza, porque no estamos llenas del que nos mira, no mira lo que somos, al contrario, nos ama tal y como nosotras somos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso poder tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas! Si viviéramos llenas, no estaríamos deprimidas, no estaríamos angustiadas, no estaríamos frustradas. Caminaríamos, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús.
Mi bella cafecito, la invitación esta mañana para ti y para mí de parte de nuestro amado Dios es que nos llenemos cada día de su Espíritu Santo, que vivamos llenas de Él y nos abramos paso nosotros a la victoria y no abramos paso a la derrota o a la amargura o a la depresión. Pedro se deprimió antes de ser sumergido en el Espíritu Santo y antes de ser lleno del Espíritu Santo, y él lloró amargamente, pero después de eso, él no se quedó estancado, él no se quedó ahí. Después de eso, Pedro fue sumergido. Y a Pedro no se le veía después negando ni renegando, si él era un hombre imperfecto, claro que sí, pero fue corregido. Pedro fue corregido para que él ya no pudiera ser el mismo de antes, para que él pudiera ser mejor que antes, un gran hombre. Entonces, mis bellas mujeres de Un Cafecito con Dios, les resumo esta palabra en esta frase. Toma nota ahí, en esta frase. Lo primero que necesitamos y que super mega ultra urge es sumergirnos en el Espíritu Santo y vivir llenas del Espíritu Santo. Di conmigo amén. Y termino con esto. Las mujeres que viven sumergidas no solamente viven en el Espíritu Santo, no solamente viven constantemente llenas del Espíritu Santo, sino que somos guiadas por el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 10, verso 13, Pedro está teniendo una visión muy impresionante. ¿Pedro era judío o era gentil? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué era Pedro? ¿Judío o gentil? Pedro era judío. Y los gentiles, los que no eran judíos, no podían recibir el evangelio, porque eso era exclusivamente para los judíos. Como que caminaban en otro nivel y no me hables porque yo soy judío y la palabra no es para ti porque tú no te mereces recibirla, ¿no? Entonces ellos eran así. Pero entonces Pedro estaba teniendo una visión y vio un lienzo que bajaba con cerdos, reptiles y toda esa cantidad de cosas, los vio en un lienzo, así en un lienzo grande, despampanante, y cuando lo vio escuchó una voz, la voz de Dios que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro así de, ¿qué? O sea, ¿cómo, Señor? ¿Qué me estás diciendo? No, yo no voy a comer eso, yo soy judío, ¿que no te acuerdas? Yo solo como pescado, solo como salmón. Pero cuando Pedro vio reptiles y vio puercos, él dijo, no, o sea, yo no voy a comer, porque eso es del mundo. Yo soy judío, yo soy muy espiritual, o sea, yo no puedo comer eso. Y entonces sucede algo espectacular en esta historia, y es que el Espíritu Santo le dice, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. ¡Wow! Imagínate. Y Pedro, después de tener esta visión, baja el Espíritu Santo y le dice, baja Pedro, porque hay dos hombres que van a llegar. Y cuando bajó Pedro, llegó un hombre llamado Cornelio en ese momento. Y Cornelio se encuentra con Pedro y yo me imagino que se miran así de, hola, sí, hola, y empiezan a platicar y le dice Cornelio, pues, ¿qué haces aquí? Y Pedro le dice, ¿tú qué haces aquí? Y Cornelio le dice, no, pues es que el Espíritu Santo me trajo. Y Pedro le dice, no, pues así de que, caray, a mí también me mandó el Espíritu Santo, pero pues, ¿qué haces aquí? Pues el Espíritu me dijo que bajara, porque alguien iba a llegar. Y no sé qué es lo que el Espíritu Santo quería en ese momento, porque cuando yo lo leía me impresionaba porque los dos fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó cuando ellos se encontraron y platicaron? En la casa de Cornelio se formó la primera iglesia que compartió la palabra de Dios. ¿Había un propósito? Sí, claro. ¿Había un objetivo? Sí. Pero para que eso se cumpliera, los dos escucharon al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivían en el hábitat del Espíritu Santo. Entonces, fíjate, esto estuvo genial. Y escucha esto.
¿Por qué pasó esto? Porque fueron guiados. La mujer que arranque este año sumergida en el Espíritu de Dios, Dios le va a susurrar al oído las estrategias, las palabras, esos retos, los va a susurrar y te va a guiar y te va a decir, vas a darle por aquí, no, le vas a dar por acá, no vas a caminar por acá. Y no le des por acá porque te puedes caer, porque te puedes tumbar. La voz del Espíritu Santo va a guiarte en tu toma de decisiones este año 2022. Porque tu hábitat, porque tú vas a ser una mujer sumergida en el hábitat, porque tu atmósfera estará siendo rodeada por el Espíritu de Dios. Y la voz del Espíritu se va a escuchar fuertemente en esa atmósfera en la que tú vas a estar sumergida. Y a veces decimos, es que Dios no me habla. Sí, Dios no nos habla. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que estamos en el hábitat incorrecto. Tienes que estar en el hábitat correcto. Por esa razón muchas mujeres no conectan los sábados, cuando se reúnen los domingos no conectan con Dios porque su hábitat es otro y estamos fuera del lugar donde Dios nos quiere hablar. Por eso Cornelio, por eso Pedro pudieron fundar esta iglesia, porque su hábitat, porque el Espíritu Santo les dijo algo y ellos obedecieron. Ellos accionaron, ellos actuaron. Cuando yo estoy metida, escucho la voz del Espíritu. Cuando yo estoy metida los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, siempre escucho la voz de Dios. Siempre la voy a escuchar. Que me va a decir, ve hacia adelante, camina en fe, no temas ni desmayes. Todo lo puedes en Cristo porque yo te fortalezco. Vamos, ánimo, yo soy tu pastor. Te hago descansar en delicados pastos. Te hago brillar tu rostro. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que empieces a caminar en el hábitat. Y alguna mujer tiene que estar escuchando el susurro de Dios que la está guiando, porque esas mujeres en este año van a arrancar sumergidas en el hábitat del Espíritu Santo y van a ser guiadas por Él en el nombre de Jesús. Las mujeres sumergidas caminan en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso lo dice en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 15. Las mujeres sumergidas caminan en el poder del Espíritu Santo. Quizá en este tiempo, pues nuestra sombra no sana enfermos, ¿verdad? A lo mejor sí tienes una buena sombra y compartes con muchas mujeres la palabra de Dios, pero no sanas enfermos. Pero la sombra de Pedro sanaba a la gente. Él sanaba a los enfermos. Imagínate para que solamente Pedro pasara y con solamente su sombra sanara, o sea, ni siquiera ponía su mano, ni siquiera lo hacía, la sombra era el reflejo, era el poder tan impresionante que el Espíritu Santo estaba teniendo en intimidad con Pedro. Y eso es espectacular. A lo mejor alguien me dice, pero pastora, yo oré por alguien la vez pasada porque tenía dolor de cabeza y le hablé por teléfono y le pregunté que cómo siguió y me dijo, no, pues ahora tengo migraña y fiebre. Yo no soy Pedro, pastora, yo no soy Pedro, no importa. Escúchame bien. Tú y yo necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer la tentación, para caminar hacia adelante. Cuando Jesús fue investido del poder del Espíritu Santo en el desierto, dice la Biblia que bajó y descendió en el poder del Espíritu Santo. Y eso es espectacular. Por eso los discípulos hacían milagros, porque en el aposento alto Jesús fue investido del poder del Espíritu Santo y quizá no llenarás estadios haciendo cruzadas de milagros o a lo mejor no llenarás lugares para que prediques la palabra de Dios, pero sí serás una mujer de testimonio donde quiera que vayas. Y la gente va a decir, wow, esta mujer tiene algo, porque es el poder del Espíritu Santo operando en ti,
operando en mí, y alguien debe de creer esta promesa y decir, yo la tomo en el nombre de Jesús, y declara esto: no soy yo, es el poder del Espíritu Santo en mí, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Vamos a orar al Padre y le vamos a decir: gracias, mi Dios, porque yo sé que de ahora en adelante yo tengo que habitar en tu hábitat. Gracias, mi Padre amado, porque yo sé que tu palabra es sí, es amén y es fiel en mi vida, y yo la recibo en el nombre de Jesús, y yo voy a ser una mujer que camina en el hábitat, que está sumergida en el hábitat del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y voy a arrancar este año adorándote y alabándote con todo mi corazón, porque yo sé que tú eres un Dios de pactos y que cumples tus promesas en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.